18 años de dictadura militar en Bolivia. Y Bolivia justamente recuerda la más sangrienta de su historia, cuando Hugo Banzer Suárez asume el cargo un 21 de agosto de 1971. 1964. Bolivia comenzaba la época interna más sangrienta de su historia. El golpe de René Barrientos a Víctor Paz Estenssoro abría las puertas para que el país viva casi 2 décadas de dictadura militar. Fueron 18 años de imposición militar en los que 14 gobiernos pasaron por mandatos cortos, todos estos de factos. El 5 de noviembre de 1964, René Barrientos era presidente de la Junta Militar, junto a Alfredo Obando desde 1965, que después sería el sucesor de Barrientos. Barrientos, quien murió en un extraño accidente aéreo. En octubre de 1967, el ejército boliviano anunció haber derrocado a los rebeldes en un lugar próximo a la aldea de Valle Grande. Había sido capturado en el campo de batalla Ernesto Che Guevara, siendo poco después ejecutado. Durante el gobierno de Obando Candia existieron diferentes aboliciones, entre ellas la Ley de Seguridad del Estado, y se autorizaba incluso la reorganización de la Central Obrera Boliviana. En 1970, Obando Candia es derrocado por el militar Rogelio Miranda, comandante del ejército, quien organizó una junta militar, y la Central Obrera Boliviana rechazaba esta acción y llevaba al poder al general Juan José Torres. El 7 de octubre de 1970, el gobierno de Juan José Torres comenzaba y fue claramente con una línea marcada antiimperialista, y el apoyo era de parte de la población boliviana. La historia también señala que de 1966 a 1968, entre 3.000 a 8.000 asesinatos existieron por parte de los escuadrones de la muerte. Torres en 1971 es derrocado por un golpe de Estado y 5 años después fue secuestrado, asesinado en la República de Argentina. También el mismo año, 1971, fue el año que marcó a Bolivia como el cruel y más sangriento de la etapa de las dictaduras. El 21 de agosto, Hugo Banzer Suárez tomaba el mando del país y la sangre comenzaba a correr. Políticos, dirigentes universitarios, dirigentes mineros, de sectores sociales, sindicales, fueron los más buscados y confinados para ser reprimidos y asesinados. En ese mismo gobierno se dio la cruel masacre de Tolata y Epizana contra campesinos de Valle Alto en Cochabamba, por el reclamo que se realizaba en torno a la elevación de precios. En esa misma etapa, Bolivia se convierte en el país con más deuda externa de toda su historia, con un país que estaba en total crisis. Hugo Banzer Suárez se reunió con sus camaradas militares, dictadores de otros países, quienes deciden activar el Plan Cóndor, un plan de inteligencia para permitir intercambiar información y prisioneros entre los países de acuerdo dictatorial. Según los datos, más de 14.000 personas fueron aprehendidas sin algún tipo de orden judicial, y de los cuales muchos fueron torturados y hasta asesinados. Ese mismo gobierno puso en silencio al país con la aplicación del estado de sitio y atemorizó a sus habitantes, y nadie decía absolutamente nada para que no corran la misma suerte que los demás desaparecidos. Universidad clausurada, reuniones prohibidas, con una sola voz de su gobernante dictador. Durante este periodo se perpetraron los asesinatos de 3 militares cuya imagen y popularidad dentro de las Fuerzas Armadas amenazaban con eclipsar la figura del autócrata: Andrés Elich, Joaquín Centeno y Juan José Torres. Pero dicen que nada es eterno, ya que 7 años después, el militar Hugo Banzer Suárez, el inquilino de Palacio Quemado, es derrocado por el movimiento de sectores que ingresaban en una huelga y encabezaba una mujer, la esposa de un minero, Domitila Chungara. A partir de ahí, una junta militar se hace cargo. Juan Pereda Asbun sucedió a Banzer Suárez en el poder, pero el 24 de noviembre de 1978, David Padilla asumió el mando del Estado y convocó a elecciones generales. No hubo ganadores absolutos en esas votaciones, y a pesar de que Hernán Siles Suazo habría ganado la contienda, pero no eran los votos suficientes para hacerse cargo del poder. El presidente del Senado, Walter Guevara Arce, fue designado presidente constitucional interino. El 1 de noviembre, Alberto Natuch Bush derrocó a Guevara Arce. Más de 100 muertos, más de 200 heridos fue el saldo de esa aventura golpista que duró 16 días. Lidia Gayler Tejada se mantuvo al frente del gobierno desde el 16 de noviembre de 1979 al 17 de julio de 1980. En ese periodo es secuestrado, torturado y asesinado Luis Espinal, sacerdote jesuita, el tenaz crítico a las dictaduras militares. Pero fue su propio primo, Luis García Mesa, quien derrocó a Lidia Gayler Tejada.
y que junto a su lugarteniente Luis Arce Gómez dieron el último golpe de Estado de la historia nacional, 25 personas, entre quienes se destacaba el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, desaparecieron luego de aquel ataque a la institucionalidad democrática boliviana. Ahí comenzó el narcoestado, a la cabeza de Luis Arce Gómez y con una clara advertencia. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. El 15 de enero de 1981, 8 dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria fueron asesinados en la calle Harrington de la ciudad de La Paz. Después de esa cruel etapa, García Meza renuncia al poder por la presión de la población y asume el general Celso Torrelio Villa hasta 1982 y una vez más se intenta un golpe de Estado por seguidores de García Meza y sin conseguir su objetivo asume Guido Vildoso Calderón y con ello ponía fin a las dictaduras al país teniendo un solo mandato, entrar a un régimen democrático y por ello se pone en vigencia las elecciones de 1980, estas que se validan y nombran presidente a Hernán Siles Suazo. El 10 de octubre de 1982 culmina esta etapa dictatorial y comienza una nueva etapa, la etapa neoliberal en Bolivia. Hasta ahora hay luto en los corazones de cada boliviano y detrás de cada mujer u hombre desaparecido o asesinado hay una historia y un profundo dolor que busca el consuelo de poder dar sepultura a sus restos de quienes todavía no fueron encontrados.